Primero que nada, agradecido para con el Señor, hermanos. Y bueno, decirles desde Cotagaita, buenas noches. Es un gozo, hermanos, aunque por este medio tener ese enlace con ustedes, hermanos, y poder seguir aprendiendo más allá de esas limitaciones que se tiene de reunirnos y estrecharnos sobre todo en esa comunión que el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero sin embargo, hermanos, bueno, entendemos que las circunstancias por las que estamos pasando a nivel del planeta prácticamente, la palabra nos da luces de que esto viene a través del pecado. Y bueno, hermanos, quiero manifestar antes de dar inicio con lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, para poder en esta noche compartir con ustedes y sobre todo discernir con la ayuda del Señor. Hermanos míos, bueno, en estos últimos 3 semanas, se podría decir, 3 semanas, estamos hoy 13 de enero, eh, iba meditando, hermanos, meditando todo lo que está aconteciendo. Y justamente cuando ya iba acercándose los últimos días del año 2020, mucho más, hermanos, meditando, porque para todos nosotros, como el hermano acaba de decir, estamos con una pandemia que es muy preocupante, pero a la vez también la revisión de nuestras vidas, qué hemos hecho durante el 2020 para con el Señor y nuestras vidas, sobre todo. De esa manera, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que un poco pueda meditar acerca, sobre todo, hermanos míos, de ese reinado que se dio en Israel desde el momento en que justamente el pueblo de Israel habían cansadose, en este caso de Samuel, quien les había dirigido mucho tiempo, desde luego guiado por el Señor. Y bueno, de ahí, hermanos míos, he llegado a esto que hoy quiero con ustedes tocar, hermanos, el reinado de Acaz. Y Dios mediante, quisiera ver posterior a esto, el día viernes, el reinado de Ezequías, que sería el sucesor de Acaz. Hermanos míos, en esta evaluación he podido ver muchas cosas que realmente nos tienen que llamar la atención, muchas cosas. Entonces, sobre todo el revisar nuestras vidas para con el Señor, nuestro compromiso y la forma que nos estamos conduciendo, partiendo de quienes somos la cabeza del hogar, terminando pues en nuestros hijos. Y yo quiero, hermanos míos, antes de entrar a esto del reinado de Acaz, hermanos, quiero ver primero un pequeño resumen, hermanos, quiero hacerlos. Eh, bueno, seguramente algunos hermanos conocen, pero para los que, hermanos, todavía no hemos tenido la oportunidad de poder meditar esta parte, yo quiero empezar que en 1 Samuel capítulo 8, ahí nos muestra, hermanos míos, cuando Israel piden un rey, piden un rey y bueno, ellos clamaban por alguien que tenía que gobernarlos. Ellos no estaban satisfechos con lo que el Señor había hecho por ellos, inclusive comenzando, hermanos, históricamente desde que el Señor les había liberado de la esclavitud de Egipto. Y pasó así el tiempo hasta que cuando ellos eran dirigidos por, por su siervo Samuel, pues cuando llegó a envejecer, ellos se cansaron. Y yo quiero partir por ahí, hermanos, para llegar a esto del reinado de Acaz, que hoy vamos a hablar. Voy a leer como introducción tal vez a esto, cuando comenzó a darse por la petición misma de los israelitas, el Señor había puesto reyes. Voy a leer 1 Samuel capítulo 8, dice, versículo 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel,
oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Miren, amados hermanos, aquí vemos el Señor había comprendido que el pueblo le había desechado a él. Y bueno, el Señor les había otorgado a su primer rey y justamente pues el Señor hace que por medio también de este siervo Samuel pueda ungirse a su primer rey de Israel, en este caso el rey Saúl. Posterior a ello, bueno, la historia nos permite ver, pues llega David a reinar, David a reinar. Pero cuando vemos ya en la misma eh, vida de David como rey, empezamos a ver que este era un hombre realmente prudente, que era digno pues de imitar, hermanos míos. Pero como todo ser humano, cometió ciertos errores en el cual estos pues llegaron a tener grandes consecuencias en la vida misma, tanto de David y sobre todo de la familia y su estirpe. Y yo me voy, hermanos míos, a 2 Samuel. Justamente vemos cuando en capítulo 12 el Señor por medio de Natán les reprende a David de todo lo que él había hecho, en este caso en el pecado de adulterio me refiero. Luego de eso vemos, hermanos míos, una gran consecuencia, se viene la gran calamidad que dentro de la familia de David, bueno, el hijo que esperaba a la mujer con quien él había cometido este pecado, pues fallece. Luego viene, ¿no? Uno de los hijos, que era Amón, ¿no? Comete un hecho de violación a su hermana en Tamar. Luego viene la venganza, huida de Absalón, y así sucesivamente vienen grandes calamidades, pero ya al terminar este su reinado, vemos justamente para que se pueda elegir un sucesor del rey David, los hijos del mismo David comienzan a, a disputar el reinado, ¿no? A disputar el reinado. Entonces, pero sin embargo, porque él había hecho una promesa a Abigail, pues David hace que se le pueda ungir como rey y sucesor de él a Salomón, ¿no? Y este Salomón, bueno, sabemos también por medio de la palabra, pues él había sido, históricamente por la palabra, es pues uno de los reyes más sabios que ha existido. Entonces Salomón fue el rey de Israel por mucho tiempo y este caminó en obediencia. Eso podemos ver en Primera Reyes capítulo 11, versículo 41 adelante. Y bueno, cuando vemos esta historia, vemos Salomón tuvo muchas esposas, la historia nos dice, y la palabra nos dice, el mismo capítulo 11 de Primera Reyes, que tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas. Pero dentro de estas mujeres tuvo esposas que eran pues incrédulas. Y vemos, hermanos míos, cómo fue de bien a peor, se podría decir, la vida de Salomón, ¿no? Y bueno, ya de viejo Salomón, ¿no? Se había olvidado de Dios. Y las esposas que él tenía, pues querían que éstas adoraran a sus dioses ajenos. Y bueno, como tal, influida por estas mujeres, Salomón hizo eso, ¿no? Y luego, la historia nos dice que Dios dijo que este reino se tenía que dividir por toda esta desobediencia. Pero ahí vemos en Primera Reyes 11, 10 nos muestra, hermanos, que justamente él dice, no, por la promesa que yo tengo con tu padre, con David, mientras tú estés con vida no va a haber nada. Pero posterior a ello viene, y aquí vemos las consecuencias del alejamiento de estos reyes, de estos gobernantes del pueblo de Israel, ¿no? Viene entonces la división. A la muerte de Salomón se da que las 12 tribus se dividieron, ¿no? 2 tribus se fueron
¿no? Del sur, ¿no? El reinado de Judá fue así llamado, ¿no? Y esto comenzó con el reinado de Roboam, y luego la parte norte fue dividida con 10 tribus a Israel, ¿no? Con otro rey, y este era Jeroboam. Miren, hermanos, entonces, las grandes calamidades que se dieron de esto, de la desobediencia, del alejamiento de estos reyes a los mandatos divinos, sobre todo a la ley, hermanos míos, a la ley divina, pues trajeron grandes consecuencias, ¿no? Roboam era hijo de Salomón, pero este dice que cuando él comenzó a reinar esta parte sur de Judá, él había dicho, ¿no? Primero había preguntado a los ancianos, mira, así es la historia, hermanos, preguntó a los ancianos que tenían mayor conocimiento, mayor experiencia, ¿cómo debo gobernar? Y bueno, el pueblo a través de estos ancianos dijeron que si tú quieres gobernar, pues necesariamente tienes que ser más un rey mucho mejor que tu padre, porque tu padre nos había gobernado, bueno, con mucha ira. Y bueno, ¿este qué hace? No toma en cuenta el consejo de los ancianos del pueblo, pero sí toma el consejo de aquellos que junto con él se habían criado. Podemos decir de sus amigos más cercanos. Entonces, y bueno, comenzó a reinar mal. De igual manera, la otra parte que se había dividido. Entonces, yo ahora llego, hermanos míos, y voy a invitarles ahora que podamos abrir nuestras Biblias, hermanos míos, con este breve resumen que estamos haciendo, hermanos, ¿no? Vamos a ir a Segunda Crónicas, ahí vamos a ver este reinado de Acaz, Segunda Crónicas, hermanos míos, capítulo 28. Y yo voy a leer algunas partes, porque este capítulo, hermanos, lleva 27 versículos, pero yo quiero llegar a qué consecuencias nos lleva, y considero, hermanos míos, que hoy estamos viviendo también esas consecuencias, pero en nuestra realidad. Y cuando hablamos, hermanos, de esto de la pandemia, considero que estas son las consecuencias justamente de lo que el hombre, y sobre todo muchos que conocemos al Señor, hemos optado en darle la espalda al Señor. Entonces voy a permitirme, hermanos, ahora leer Segunda Crónicas, capítulo 28. Voy a leer partes, nomás tan solamente, hermanos. Bueno, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Y aquí lo he resaltado, hermanos. Dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. 5. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales los derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá y en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Achricán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanas a 200,000 mujeres, muchachos
y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. 9. Había entonces salió un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, y aquí está con signo de interrogación, dice: ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado con vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mishelomot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adalai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Vamos a saltar al 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Saltamos a 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que la habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos, para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. 25. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Que el Señor bendiga estas porciones que hemos leído, amados hermanos. Miren, hermanos, aquí yo empezaba a considerar un reinado malamente de Acaz, ¿no? Y por esa razón este había sido afligido. Cuando ahora hacemos, hermanos, una reminiscencia de todo lo que pasaron dentro de la cronología de los reinos, que estos fueron divididos en dos reinos, es decir, ¿no? Un reinado del norte, ¿no? Un reinado del sur. El sur de Judá, ¿no? Y el norte de Israel. Pero en esto que ahora nosotros nos muestra, hermanos, nos está hablando justamente de ese reinado, ¿no? Que era de Judá, donde Acaz era este rey. Pero lo que llegamos a entender, hermanos, primero, cuando comenzamos en versículo 1, y yo tengo resaltado aquí algunas partes, ahí dice: mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Esto me ponía a pensar, hermanos, y quiero hacer una contextualización para nuestros días. Aquí puedo ver muchos hermanos nuestros en la fe que están mucho tiempo en el servicio del Señor. Y algunos sabemos que hemos tenido padres, abuelos cristianos que algunos ya han partido a la presencia del Señor. Y ellos han sido ejemplo para nosotros en el servicio del Señor. Podemos dar muchos nombres, hermanos míos,
partieron a la presencia del Señor. Pero hoy que hemos quedado, y cuando hablamos de, hermanos míos, de los que estamos todavía en el servicio, pero algunos han dejado y han puesto a un lado al Señor. Esto por lo menos me llega a enseñar este reinado de Acaz, hermanos. Por eso dice, más no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Miren, amados hermanos, muchos que estamos en el Señor hemos dejado a un lado al Señor y no estamos haciendo las cosas conforme a la mirada del Señor, que lo ve todo. Sabemos que el Señor en su omnisciencia, en su omnipresencia, pues lo ve todo, pero sin embargo muchos estamos caminando erradamente, ¿no? Y no estamos haciendo como nos han dejado nuestros antecesores, hermanos nuestros, nos han dado el ejemplo. Y hoy hemos entrado algunos, inclusive, a esto del libertinaje, por un lado. Otros han dejado totalmente el servicio al Señor, ¿no? Y cuando empezamos a meditar, ¿no? Dice versículo 2, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Cuando empezamos a ver, hermanos, y hablamos de imágenes, estamos hablando de la idolatría, ¿no? Nuestros hermanos contaban, y por eso, hermanos, me he permitido y Dios ha puesto siempre en el corazón mío, mis hermanos cuentan que antes, para poder ir a visitar a una asamblea, ¿no? A una comunidad alejada, nuestros hermanos iban a pie. No había medios de transporte. Algunos hermanos iban en bicicleta. Más antes, hermanos míos, cuando llegó el evangelio por estos lugares, nuestros hermanos a lomo de mula caminaban, ¿no? Y ellos caminaban en los caminos del Señor, pero con una fe genuina, ¿no? Pero estos le servían al Señor. Hoy en estos tiempos, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo algunos? Y esto, hermanos, que estamos viendo es una característica de una evaluación, podríamos decir, a nuestras vidas. Nos hemos hecho, hermanos míos, bueno, imágenes, y hemos empezado, hermanos, a hacernos ídolos propios. Nos hemos empezado a dedicar a nuestros trabajos. Nos hemos empezado a dedicar a actividades propias nuestras, pero dejando a un lado al Señor, ¿no? Y entonces vemos, hermanos, esto pasó justamente con este rey Acaz, ¿no? ¿Y qué hace él? Quemó también incenso en el valle de los hijos de Inondis. O sea, ¿qué hace? Él ha tomado más prioridad otras cosas que no eran de agrado del Señor, totalmente contrarios a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces dice, ellos ya empezaron a un desenfreno. Ahora sí, y sigue, hermanos, contextualizando. Este último creo que tenemos aquí en el grupo hermanos que son de la República Argentina y ellos pueden dar mayor certeza. Miren, se ha aprobado en Argentina y se ha legalizado el aborto. Aquí en Bolivia también hay una sentencia constitucional que ha dado visto bueno para que se dé el matrimonio entre hombres. Entonces, miren, hermanos, se ha ido a ese desenfreno. Entonces, se está entrando a eso de que hay más abominación delante de los ojos del Señor. Ahora dice, ¿no? Versículo 4, y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y ahí vemos, hermanos míos, se está haciendo más importancia, ¿no? Se está dando más importancia a la idolatría que el enemigo nos está colocando, hermanos míos, ¿no? Entonces, versículo 5 ya empieza a decir, por lo cual Jehová su Dios los entregó en manos del rey de los sirios. Ahora, cuando nosotros vemos quiénes eran los sirios eran los enemigos declarados del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿no? Pero, ¿qué estos hicieron? Lograron derrotarlos. Ahora nosotros vemos nuestra realidad, porque tenemos hermanos que hoy están enfermos en la fe, han dejado, ¿no?
de servirle al Señor, de seguirle al Señor, ¿no? Han dejado de colocar su confianza en el Señor, como dice Santiago. Santiago dice, hermanos míos, ¿no? Someteos a Dios, resistid al diablo. Pero se ha hecho al revés, se está haciendo al revés, ¿no? Más bien, en vez de someternos a Dios, nos estamos sometiendo a las artimañas del diablo. Por lo tanto, el diablo ha comenzado a derrotar, ¿no?, al pueblo de Dios, o aparte, ¿no?, a cristianos que en otra hora, hermanos, inclusive hermanos, grandes ministerios por las acechanzas del enemigo, por las artimañas del enemigo, grandes ministerios. Es justamente porque lugar, ¿no?, se ha dado una, pero no se ha podido cerrar porque el diablo, versículo 5, sigue, vamos meditando. Dios lo entregó en manos del rey. O sea, el Señor ha permitido, como dice en Lucas, hermanos míos, el Señor ha permitido que nos seamos zarandeados también, ¿no? Y le tomaron un gran número de prisioneros. Ahora, ¿a quién se lo considera prisionero? Nosotros sabemos por la palabra que el Señor nos ha sacado de la esclavitud, de estar prisioneros de Egipto. Egipto significa el mundo, el servicio a Satanás. Pero cuando le hemos dado lugar, cuando le damos lugar, empezamos a servirle al enemigo y no al Señor. Hemos dejado de decir que primero está el Señor, ¿no?, y su justicia, pues le hemos dado al Señor la espalda, hemos hecho un segundo plano, pues el Señor ha permitido, en razón a ello, que pueda haber ahora ese declive. Y por esa razón también se ve, hermanos míos, muchas congregaciones que van menguando poco a poco, han ido cesándose inclusive, hermanos míos. Uno va al campo, ve una hermana, otro hermano, dos hermanos, es una tristeza, hermanos. Y cantamos un coro que es ¿dónde están los hermanos de ayer? Cuando vemos esta parte, hermanos, del reinado de acá, nos lleva a esta realidad, ¿no? Que el Señor ha permitido que seamos entregados en manos de los enemigos, del enemigo de nuestras almas, ¿no? Y dice, el cual lo batió con gran mortandad. Ahora sí, cuando hablamos de mortandad, hermanos míos, estamos hablando, hermanos, de muerte. Ahora, no solo vamos a referirnos a muerte espiritual, ¿no? Cuando hablamos, hermanos míos, a ese contexto yo he querido entender y considero que el Señor nos habla también en ese sentido. Miren, cuando hablamos de la pandemia, cuánta gente ha muerto? Entre ellos, cristianos. Entre ellos, muchos que se habían alejado del Señor, ni así se habían arrepentido y han partido a la eternidad, ¿no? Entonces, hermanos míos, esto nos permite reflexionar y considerar que realmente estos tiempos están, como el apóstol Pablo decía, ¿no?, tiempos postreros, tiempos en el cual se ha dado mucho más. Ahora, seguimos meditando, hermanos, ¿no? Versículo 6 dice, ¿no?, porque Peca, hijo de Zamalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Si nosotros hablamos, hermanos, ¿cuánta gente ha muerto en esta pandemia? Hermanos, ni siquiera ya la cifra conozco, pero sabemos que han muerto miles y miles de gente, ¿no? Y entre ellos, por eso, muchos que han estado con nosotros sirviendo al Señor, siendo en un tiempo parte del pueblo de Dios, pero por las acechanzas del enemigo, estos hombres valientes, pues han sido, ¿no?, esclavizados, ¿no? ¿Y por qué? Dice versículo 6, la parte final, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y luego nos muestra versículo 7, ¿no? Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masaías, hijo del rey, y a Asricán, su mayordomo, y el Cana, segundo después del rey. Nos está mostrando que habían muerto los seres más preciados de este rey, la gente más cercana.
Y uno escucha, hermanos, noticias que tenemos hermanos nuestros que están enfermos hoy con el COVID. Y es momento que hoy tengamos que revisar nuestras vidas y manifestar que seguro estamos fallando, seguro hemos dejado al Señor, le hemos puesto en un segundo lugar, ¿no? Y versículo 8 dice, también los hijos de Israel tomaron cautivos, nuevamente nos habla de esclavitud. ¿De quiénes? De sus hermanos. 200,000 mujeres, muchachos y muchachas. Y ahora yo aquí voy entrando más, hermanos míos. ¿Por qué se ve en las asambleas, hermanos, padres de familia? Por lo menos aquí en Cotagaita tenemos esa realidad y que sé que en gran parte, desde luego no en todas, hermanos, pero en gran parte tan solamente viene a las reuniones papá o mamá, o papá y mamá, y los hijos no están. O al revés, vienen los hijos, papá no está. O en su caso viene el esposo, la esposa no viene, viceversa. Y nos dice aquí, fueron tomados cautivos mujeres, muchachos y muchachas. Pues hermanos míos, por ese alejamiento, ¿no?, del pueblo de Dios, por haber dejado ese primer amor, pues hemos logrado que el enemigo se pueda, ¿no?, agarrar como prisioneros a nuestros hijos, a nuestras esposas. Sin embargo, nosotros decimos, esto ha pasado, buscamos argumentos, buscamos excusas cuando la palabra nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero sin embargo, el diablo ha hecho y está haciendo, amados hermanos, esto porque nosotros hemos tomado una conducta como Acaz, algunos hermanos míos, ¿no? ¿No? Y ahora dice, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Hermanos míos, yo veía, hermanos, cuánto el Señor nos da, cuánto nos da. Y escuchamos oraciones cuando nos toca las noches de oración, decimos, Señor, y sobre todo en el momento de la cena del Señor, escuchamos oración, Señor, de lo mucho que tú nos das, lo poco que te traemos. Todavía le decimos eso cuando el Señor nos da todo. Nosotros somos mayordomos, nosotros somos los que administramos, pero no le damos nada al Señor, le robamos al Señor. Tomamos el botín que el Señor nos había dado, ¿no? Pero sin embargo, como en versículo 9, todavía hay hermanos fieles como hoy tenemos aquí con nosotros, hermanos, que todavía, al igual que en ese tiempo de Acaz, ¿no?, ese profeta Obed había dicho, ¿no? He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Se les ha puesto en las manos del enemigo, ¿no? Y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Miren, ha llegado la ira. Y sin embargo, la gente común sobre todo dice, y se da cuenta, dice, Dios nos está castigando. ¿Cómo no nos va a castigar si nosotros a Él que nos ha dado todo, le hemos dado la espalda, le estamos dando la espalda, le hemos dejado de servir? ¿Mm? Y como el rey Acaz dice, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y hoy tenemos, hermanos, todavía predicándose, aunque por este medio se va predicando, y eso nos muestra que el Señor es tan misericordioso, tan grande en amor, que todavía permite que podamos enfocarnos y evaluar nuestras vidas, examinarnos nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Ahora, versículo 10 dice, pregunta ahí, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Ahí nos toca a nosotros revisarnos, ¿no? Nosotros hemos pecado, pues seguro que sí, ¿no? Pero ahí decía el profeta, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado con vosotros. La parte final yo tomo en cuenta, Jehová está airado con vosotros. Por eso hoy tenemos esto de la pandemia, ahora esto del rebrote, porque el Señor nos está mostrando la ira, porque el hombre no se arrepiente.
a pesar de que el Señor tarda en venir, como dice el apóstol Pedro, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermanos míos, nos muestra la palabra que el Señor nos está mostrando el ardor de la ira en estos tiempos, ¿no? Entonces, hermanos míos, eso es importante que revisar, y yo sobre todo me permito decir, hermanos, que revisemos porque nosotros hemos salido de un 2020. ¿Cómo hemos salido de este 2020? ¿Mm? ¿Cómo hemos salido y cómo hemos entrado al 2021? Entonces, ahora yo voy a ir, miren el tiempo que es enemigo nuestro, hermanos. Vamos a versículo 22, hermanos, para seguir meditando y seguramente Dios mediante vamos a continuar. Dice, además el rey Acaz, en el tiempo de aquel, le apuraba, añadió un mayor pecado contra Jehová. Ahora yo nuevamente ahí repito, hermanos, miren, mayor pecado de la sociedad está. Está permitido el matrimonio entre hombres, está permitido el aborto. Miren, hermanos, y bueno, no solo en Argentina y Bolivia, sino que ya está eso haciéndose universalmente. Y la sociedad está de mal en peor, se está cumpliendo lo que dice la palabra. El amor se está enfriando, padres que agreden a sus hijos, hijos que agreden a sus padres, pues hay mayor pecado contra Jehová. 23 dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que la habían derrotado. Y dijo, pues, que los dioses de los reyes de Siria la ayudan. Ahora aquí yo empezaba a meditar, hermanos. La palabra nos dice, cuando nosotros tenemos algún problema, algún inconveniente, alguna prueba que nos llegue, hermanos, nos dice, echa a Jehová tu carga, que él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, nos dice a través del salmista. Nos dice igual, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que pone su confianza en Jehová. ¿Qué había hecho Acaz en aquel tiempo? ¿No? Envió a pedir ayuda o confió ¿no? En el rey de Siria, que eran los enemigos del Señor, los enemigos del pueblo de Dios. Nosotros, hermanos míos, se ve en algunos círculos, en algunos hermanos. Hoy tuve una visita de una hermana en la fe, me decía, mi hijo se ha caído y hemos ido al hospital, no le han hecho nada. Y luego acudimos a una curandera porque hacía, el abuelo insistía que le llevemos. Y yo decía, no puedo llevar porque yo estoy en el Señor. Y más bien hubo truenos, me cuenta hoy día, hermanos, le estoy contando algo fresquito. Había truenos. Y entonces la curandera dice, no puedo curarle porque estos truenos no me dejan. Y yo me he dado cuenta, me pongo de rodillas y ahora mi hijo, sin necesidad de curandero, está bien, me cuenta. Y miren, hermanos, cabalmente similitudes se nos presentan en este tiempo. Nosotros acudimos, hermanos, en nuestras tribulaciones a terceros, pero al Señor no le tomamos en cuenta. No acudimos a Él cuando Él dice, no, yo estoy con vosotros. Entonces, aquí también vemos, eso pasa, hermanos, actualmente, y pasó en el reinado de Acaz. Pues había acudido, ¿no? A los enemigos, ¿no? Y sirvió a sus dioses de los reyes de Siria. Y él decía, estos han triunfado, ¿no? Y por lo tanto, a ellos yo voy a pedir que me den ayuda. Ahora, ¿cuántos estamos esperando, por ejemplo, esto de la vacuna, por ejemplo? Los científicos están sacando, los rusos están sacando, pero ¿dónde está que nosotros doblemos nuestras rodillas ante el Señor y digamos que Él es médico de médicos? En las manos del Señor está. Y justamente eso vemos, hermanos míos, cuando nosotros consideramos Isaías capítulo 38, nos muestra, después de este reinado que estamos viendo, el reinado de Ezequías, Ezequías había enfermado de muerte, pero clamó al Señor y el Señor le había extendido la vida.
Entonces, hermanos míos, es tan lindo meditar esto y vemos más abajo, versículo 24, y esto quiero ahí resaltar más que todo, hermanos. 24 dice, además de eso, recogió acaso los utensilios de la casa de Dios. Miren, amados hermanos, ¿no? Él despedazó, está diciendo, hermanos, la casa de Dios. Ahora dice, cerró las puertas de la casa de Jehová. Miren, amados hermanos, ahora yo aquí voy entrando más que todo al aspecto netamente espiritual que es más importante para nosotros. La palabra nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y nos dice, hermanos míos, que el Señor mora en nosotros. Ahora somos templo nosotros. ¿Pero qué hacemos? Dejamos de meditar la palabra. Dejamos de asistir a las reuniones cuando tenemos la oportunidad. Le cerramos, ¿qué? ¿No? Las puertas de este templo. ¿Para qué? En Efesios 5 nos muestra, hermanos, que nosotros tenemos que antes ser llenos del Espíritu, nos dice, hermanos, ¿no? Pero nosotros le cerramos al Señor las puertas y bueno, dejamos de meditar la palabra, dejamos de alimentarnos, dejamos de considerar lo que dice, pues no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ahora dice en la parte final del versículo 24, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Y nuevamente nos muestra, hermanos, cuando habla de altares, que se está haciendo, pues, el servicio a los afanes, sean materiales y otras cosas, pero menos al servicio del Señor. Y esto había hecho este rey, ¿no? Que hizo, pues, no lo recto delante de los ojos de Jehová, sino todo lo contrario, ¿no? ¿No? Esto hizo, pues, todo lo que le desagradaba al Señor. 25 dice, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos. Y nos está mostrando que, hermanos míos, esto es el actuar de muchos de nosotros, hermanos míos, ¿no? ¿Y a qué llegamos finalmente, hermanos, cuando vemos la parte final de este capítulo, ¿no? Entonces nos muestra que provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres, dice el versículo 25. O sea, se está yendo al desenfreno, se está yendo, hermanos míos, al libertinaje, pero no a mantener doctrinalmente el servicio al Señor. Entonces, hermanos, yo he querido comprender esto, hermanos, a través de este reinado, ¿no? De Acaz, que era el rey de Judá. Dios mediante, hermanos, vamos a ver el reinado que sigue de Ezequías, que este ya fue muy diferente, muy contrario a este que le antecedía. Hermanos, entonces es momento que nosotros podamos evaluarnos, meditar, decir, pues ya no es tiempo que nosotros tengamos que hacer a un lado al Señor, sino tenemos que volvernos al Señor. Así como en Segunda Crónicas, alguna vez habíamos leído capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pues nos está faltando cumplir estos requisitos que el Señor nos da a nosotros para poder, pues, entrar en estrecha comunión con el Señor y aguardar, ¿no? Como Santiago dice, pues, la venida del Señor siendo maduros, perfectos y cabales. Hermanos míos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Sé que esto se va a complementar con lo que vamos a meditar, Dios mediante, el viernes próximo, a través del reinado de Ezequías, porque este Ezequías restablece lo que había hecho lo contrario su antecesor Acaz, restablece el culto, ¿no? Pone en orden las cosas, y eso nos está faltando a nosotros, amados hermanos. Hermanos míos, hasta aquí he podido compartir con ustedes la palabra. Dios los bendiga, Dios añada bendición a lo que hemos meditado, hermanos míos. Amén.